This meeting is being recorded. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta última sesión del seminario. Hoy es un placer para mí presentar a José Luis Castiglioni por lo que representa para nosotros los platenses, que nos va a hablar sobre una semántica por conjuntos aproximados para la lógica de primer orden de Pris da Costa trivalente. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que vinieron hoy. Y bueno, voy a comenzar. A ver si transformando en pantalla completa. ¿Cómo se hace esto? Presentar acá. Bueno, el presente trabajo es un trabajo conjunto con Rodolfo de la Universidad de Campinas. Y lo que voy a contar en realidad es muy sencillito y muy natural en algún sentido, porque si uno piensa en la semántica para la lógica clásica de primer orden, para la lógica, este, para el cálculo, sí, para la lógica de primer orden clásica, la semántica que dio Tarski ahí por 1940, 1940, entre los 40 y los 50, que es la que uno habitualmente estudia cuando hace un curso básico de lógica, como el que dábamos acá en La Plata. Una pregunta razonable que uno se puede hacer es, bueno, ¿y qué pasa si uno cambia los conjuntos por alguna otra cosa? Alguna otra clase extraña de todas estas clases extrañas de conjuntos que andan dando vuelta por ahí. ¿Qué tipo de lógica obtiene? ¿Qué propiedades tendría esta lógica? ¿Qué pasa? Bueno, un poquito vamos a responder eso para el caso particular en que estamos pensando en conjuntos aproximados, me va a costar no decir rough sets, cuando pensamos en conjuntos aproximados, ¿no? Y la verdad es que llegamos a esa semántica no preguntándonos lo que acabamos de preguntarnos, sino partiendo de una lógica que nos había aparecido antes de manera natural. Entonces, me pareció un resultado lindo, sencillo, y que en cierta forma resulta muy natural. Entonces, vamos a empezar presentando la lógica que tenemos en mente. La lógica con la que vamos a trabajar, bueno, si uno piensa en la lógica clásica, en este caso el cálculo proposicional clásico, lo que se puede dar de distintos modos, mediante distintas presentaciones. Para lo que queremos hacer nosotros, lo más conveniente es presentarla mediante un sistema o de Gensen, sí, sistema de deducción natural. También se podría hacer con un sistema de tipo Gensen con reglas, pero vamos a hacerlo de la forma más natural posible. Una presentación muy natural, de hecho es la que dio Gensen en el 35 para la lógica proposicional clásica, tiene introducción y eliminación de la conjunción, introducción y eliminación de la disyunción. Ahí me quedó mal porque está bien, eliminación y conjunción, perfecto. Y bueno, si uno... Y acá estamos presentando la lógica clásica con los conectivos bien bien básicos, con la conjunción, la disyunción y la negación. Y bueno, si uno quiere presentar la lógica clásica, necesita agregar reglas de introducción y de eliminación para la negación. Con eso no tendría obviamente el intuicionismo, porque la flecha, la implicación no la podemos escribir en términos de los otros conectivos, pero tendríamos una lógica con conjunción, disyunción y negación. Y si a eso le agregamos ya sea el modus ponens o el tercero excluido, modus tollendus ponens
o tertium non datur, o sea, motu tollendo ponens o tercero excluido, entonces tenemos la lógica clásica. Bueno, entonces vamos a partir de esta idea, volemos los axiomas, las reglas que la hacen clásica, dejemos las reglas habituales de la negación y introduzcamos una nueva negación que cuando, digamos, lo podemos pensar de dos maneras. O bien podemos pensar que agarramos las dos reglas de la negación clásica. ¿Cuáles serían las dos reglas de la negación clásica? Tenemos la eliminación, que nos dice que de alfa y no alfa se sigue la verdad. Y tenemos la introducción, que nos dice que si tenemos beta, perdón, si sabemos alfa o beta y sabemos que no vale alfa, entonces sabemos beta. Bueno, vamos a dar vuelta esas reglas. Y si damos vuelta a esas reglas, cambiamos el no por esta nueva negación que estamos llamando D. La D viene, digamos, para hacerla clara y no poner misterio donde no hay misterio, es dual pseudo-complement, pseudo-complemento dual. Así como la negación, cuando uno pasa al álgebra, se transforma en el pseudo-complemento. Cuando uno pasa al álgebra, esta operación extraña que está definiendo acá pasaría a ser el pseudo-complemento dual. Pero digamos que proviene de una forma bastante natural de dar vuelta, en cierto sentido, las reglas de deducción natural. Entonces uno puede agregar ese nuevo conectivo y obtiene una lógica. Esa lógica fue estudiada por Priest en el 2009 y la llamó extrañamente lógica de Da Costa. La motivación exacta, la verdad que nunca me quedó clara. Es una lógica para consistente, pero tampoco conozco tanto los trabajos de Da Costa como para darme cuenta en qué estaba pensando Priest al llamarla de esa manera. Pero bueno, la llamó lógica de Da Costa. Nosotros, a menos de algunos detalles sobre el lenguaje, nosotros le dimos varios nombres en distintos trabajos, pero en este trabajo decidimos llamar a esto la lógica de Priest da Costa. Ok, ¿cómo interpretar semánticamente o en lenguaje natural la negación habitual y esta nueva negación que uno agrega? Bueno, una forma posible que se debe a Reyes en un trabajo de 1996, están creo las referencias ahí abajo, ¿sí? Es pensar que la negación habitual está diciendo que algo es falso y la nueva negación que uno agrega simplemente dice que eso no ocurre, no eso. Interprétese el no de alguna manera intuitiva dentro del lenguaje natural. Digo, como para darle un sentido intuitivo a esto de tener dos negaciones en un lenguaje tan parecido al lenguaje clásico. Obviamente, para hacer esto, cuando hacemos esto, queremos algo, descartamos tanto el tertium non datur como el modus tollendus ponens. O sea, esto es una expansión del fragmento intuicionista con conjunción, disyunción y negación. Y la expansión con esta nueva negación rara. Ok. Ahora, vamos a tomar una extensión de esta nueva expansión. O sea, nos vamos a quedar con una extensión particular de la lógica de Priest da Costa, una extensión que estudiamos en un artículo anterior, que no puse la referencia acá, pero bueno, no importa,
Y eso va a ser importante porque es en esta extensión donde realmente conocemos bien los modelos de Kripke, que van a cumplir un papel importante en lo que sigue. Entonces, vamos a considerar el lenguaje con conjunción, disyunción, negación, otra negación, y por comodidad vamos a agregar el absurdo. Podríamos no hacerlo, pero entonces las reglas nos van a quedar más complicadas, como siempre. Así que vamos a considerar, por más que sea un poco artificioso en lógica, también considerar el absurdo dentro del lenguaje. Y bueno, acá lo único que hice es mostrar cuáles son las reglas habituales de la negación habitual. Eso, o sea que eso ya está en lo que dije antes. Y lo que vamos a pedir, además, son tres propiedades bastante razonables. Una, básicamente, que sea Stone con la negación habitual. O sea, si uno toma el álgebra de Lindenbaum-Tarski de esta lógica, vamos a tener un álgebra de Stone. Un dual de esta regla de Stone, que muy originalmente decidimos llamarla co-Stone. Y una regla rara que tiene que ver, bueno, obviamente si uno toma las álgebras asociadas a estas lógicas de Pris da Costa, lo que va a obtener son DP álgebras. O sea, una álgebra con pseudocomplemento y pseudocomplemento dual. Un retículo, perdón, que vamos a suponer distributivo por la regla de eliminación de la disyunción que le pusimos. Un retículo distributivo que aparte va a tener un pseudocomplemento, va a ser pseudocomplementado y dualmente pseudocomplementado. Bueno, esta regla que pusimos se llama reg cuando se agrega y se toma este fragmento y se toma la clase de álgebras asociadas, simplemente nos va a dar la regularidad. Es decir, si tenemos de alfa y de alfa, se va a seguir siempre beta o no beta. O sea, va a ser menor o igual que beta o no beta para cualquier alfa y para cualquier beta. Esto nos va a dar una lógica, claramente una lógica, un cálculo proposicional, y a este cálculo proposicional le vamos a agregar las reglas habituales para los cuantificadores. Cuando uno hace esto, se puede probar que a partir de que para todo alfa o q de x se sigue alfa o para todo x, q de x, para cualquier fórmula alfa donde no aparezcan variables libres. Ese detalle es justamente es sumamente importante porque lo que está diciendo esencialmente es que los modelos lo que está diciendo esencialmente es que los modelos de Kripke que van a tener estas lógicas van a tener universos constantes. Y eso, la verdad que no nos lo pudimos sacar de encima. No sabemos cómo trabajar o qué lógica se obtiene si uno no supone, no trabaja bajo la hipótesis de dominios constantes. Así que, bueno, el hecho de que esta fórmula se derive en la lógica ID3, que es la que presentábamos recién, es un ingrediente técnico, pero importante de todas las cuentas que vamos a hacer a continuación. Ok. Por resultados de Katriniak muy viejos, se puede probar que dentro de esta lógica se puede definir
la implicación intuicionista y de esa manera particular. Digamos, la implicación intuicionista habitual resulta ser un término y por lo tanto estas lógicas, o adentro de estas lógicas podemos traducir cierta extensión particular del cálculo intuicionista. Eso, para lo que sigue, es medio relativamente anecdótico, pero de alguna manera nos está diciendo cuán restrictiva en realidad es esta lógica, cuán cerca, si quieren, está de ser una lógica booleana o una lógica... Bueno, sí, es una lógica booleana. No es bool, claramente, pero podemos representar la implicación de alguna manera podemos representar una implicación intuicionista como un término ahí adentro. Digamos que eso es una propiedad muy, muy poco esperable en una lógica cualquiera, en el lenguaje en el que estamos trabajando. Ok. Digamos, acá esta transparencia simplemente es interesante en el siguiente sentido. Uno puede, obviamente, tomar otras reglas equivalentes. Y lo que es interesante es que Costone y Stone los podríamos haber reemplazado, digamos, o sustituido por estas otras reglas muy incómodas, porque fíjense que involucra negaciones arriba y abajo y más de una, pero que ahora vamos a ver que en algún sentido resultan interesantes. Bueno, esta transparencia no me voy a detener en estudiar cuáles son los conectivos unarios que uno puede, llámense si se quiere modalidades, que se pueden construir con estas dos negaciones. Esto es muy anecdótico. La cuestión de por qué definimos reglas distintas arriba o por qué pueden ser interesantes mirarlo de esa manera, es que esta lógica, la lógica ID3 que habíamos planteado originalmente, es intertraducible, o sea, tenemos una traducción en ambos sentidos que preserva la noción de consecuencia con una lógica modal. Y considerando que por acá todos más o menos tenemos alguna relación con las modalidades, está bueno marcar ese punto por más que después no lo retomemos. Entonces, uno puede definir una lógica modal con unas reglas medio feuchas, pero que se ve que están relacionadas con las reglas de la lógica ID3 que dimos antes. Y la traducción vendría dada, a ver, no, todavía no. También, bueno, obviamente la implicación la puedo también escribir en funciones de la modalidad de esta nueva, de esta necesidad que introdujimos y la negación. Y bueno, como es de esperar, este operador de necesidad cumple con reglas habituales de las lógicas modales. Digo, nada nuevo bajo el sol. La cuestión es cómo es la traducción entre una lógica y la otra. Bueno, la traducción es en sí muy sencilla. El término que nos da D en la lógica modal es no es necesario y el término que nos da la modalidad en la lógica ID3 es simplemente no D. Así que bueno, la prueba es engorrosa, pero no deja de ser una prueba utilizando las reglas de que efectivamente se obtiene una traducción en ambos sentidos que preserva la noción de consecuencia. Ok, como les adelanté antes, cuando uno quiere pasar al álgebra, si uno cómo va a interpretar el no y cómo va a interpretar el de, uno lo interpreta como, obviamente, pseudocomplemento, el otro lo interpretamos como pseudocomplemento dual. Tenemos una estructura de retículo distributivo acotado porque tenemos bottom y tenemos negación.
Así que, en principio, toda álgebra de Priest da Costa admite una semántica cuyas álgebras asociadas a esta semántica van a ser DP álgebras. ¿Qué pasa cuando uno agrega los axiomas que... Me estoy yendo para el otro lado. Los axiomas que agregamos a esta lógica, que eran el de Stone, co-Stone y regularidad. Bueno, cuando uno hace eso, empieza a podar modelos y esencialmente le queda que la variedad resultante no es otra que la de las DP álgebras generadas por la cadena de tres elementos. La variedad generada por la DP álgebra de tres elementos. Bueno, la DP álgebra de tres elementos, como bien sabemos por Katriniak, es un álgebra de Gödel, así que en el fondo lo que tenemos es el álgebra de Gödel con pseudocomplemento dual. Entonces, el álgebra de Gödel de trivaluada con pseudocomplemento dual nos va a dar una semántica por álgebras para esta lógica, digamos, para la parte proposicional de esta lógica. Bueno, ok. Entonces, ahí viene el nombre trivaluado. Tenemos un álgebra, tenemos una lógica que, si nos olvidamos de los cuantificadores, tiene una semántica en la cadena de 3. Así que va a tomar 3 valores de verdad que muy originalmente hemos llamado 0, 1 medio y 1. Se puede probar, no es difícil y está hecho en un artículo anterior nuestro que está incluso acá citado, que esta lógica proposicional I de 3 tiene una semántica algebraica y que la noción de consecuencia, que es correcta y completa con respecto a la lógica I de 3, no es otra que tomar, digamos, que gamma, alfa se sigue de gamma, si y solo si el mínimo de los valores digamos, para toda evaluación en 3, el mínimo de los valores de esas evaluaciones sobre todos los elementos de gamma es menor o igual que el valor de la evaluación para alfa. Es lo que se llama una semántica que preserva valores de verdad. No es una semántica, ¿cómo se llama? Donde uno toma un valor distinguido particular. Ok, entonces tenemos una lógica de primer orden que es multivaluada en el sentido tradicional de la palabra, de hecho es trivaluada en el sentido tradicional del término. Y ahora tenemos que hablar de el segundo ingrediente, que es un conjunto aproximado. Bueno, la idea de conjunto aproximado fue presentada por Pollack y Paulak, o no sé cómo se pronunciará, o Pollack, porque tiene es esa L polaca que no nos quedó tipográficamente bien al hacer la transcripción. Ahí por la década de los 80, es otra de estas cosas, más o menos es la época donde también aparecieron los conjuntos borrosos y otras versiones raras más de estas cosas que buscan de algún modo generalizar la idea de conjuntos, no sé si con buenas o malas intenciones, pero bueno, la cuestión es que aparecieron los conjuntos borrosos en ese momento, fueron y son todavía bastante trabajados, aparecen de cuando en cuando en algún artículo. ¿Y cuál es, digamos, la intuición detrás de un conjunto borroso? Bueno, así como la intención detrás de los conjuntos borrosos, de los conjuntos aproximados. Así como la intención detrás de los conjuntos borrosos era
el grado de verdad de la pertenencia de un objeto a un conjunto, acá la idea es levemente distinta. Lo más cercano a algo del mundo real que se me ocurre es que uno compra una granja de gallinas y tiene gallinas negras, o pollos negros, blancos y marrones. Uno no sabe nada de pollos, así que no sabe nada, absolutamente nada de los pollos, excepto que son blancos, negros y marrones. Así que contrato un veterinario para ver cuáles son machos, cuáles son hembras y... Bueno, cuáles son machos y cuáles son hembras. El veterinario viene y dice, entre los pollos negros son todos machos, los marrones son todos hembras y entre los blancos hay algunos machos y algunas hembras. Como para mí todos los pollos son iguales, si me preguntan, me agarran un pollo negro y me preguntan, ¿es hembra? Voy a poder contestar con seguridad, no. Si agarran uno marrón y me preguntan, ¿es hembra? Voy a poder contestar con seguridad, sí. Si agarran uno blanco, como todos los pollos blancos son iguales, no voy a poder contestar ni sí ni no. Entonces, si me preguntan, ¿es hembra? Voy a decir, puede ser. Y si me preguntan, ¿es macho? Voy a decir, puede ser. Bueno, un poco esa es la idea de un conjunto aproximado. Un conjunto aproximado es simplemente un universo junto con una partición de ese universo donde los elementos adentro de esa partición para mí son indistinguibles. O sea, puedo distinguir pollos negros, blancos y marrones y ahí se acabó mi capacidad de distinguir entre los pollos. Entonces la partición sería por color, el universo sería todos los pollos del gallinero y eso es un espacio de aproximación. Ok, si uno tiene un espacio de aproximación, no es muy difícil imaginarse que se va una potencia de ese espacio de aproximación. La potencia de ese espacio de aproximación va a ser la potencia del universo con la menor relación de equivalencia definida por la relación de equivalencia que tenía originalmente sobre el universo. Eso en el artículo de este hindú lo llaman N-Power Approximation Space, pero en realidad es casi una obviedad, ¿no? La definición es la obvia, la que uno esperaría. Ok, un poquito más gráficamente, acá tenemos el universo de los pollos. Tenemos los blancos, los marrones y los negros. Y nos preguntan si es macho. Bueno, me quedó mal el cuento, porque los que son mezclados acá deberían ser los grisecitos. Entonces, claramente, todo lo que esté en el blanco va a ser 0, todo lo que esté en el negro va a ser 1 y todo lo que esté en el marrón va a ser un medio. Entonces, con eso uno puede construirse dos aproximaciones al conjunto de machos. Los que seguro están van a constituir la aproximación inferior. Los que posiblemente están van a constituir la aproximación superior. Entre la aproximación inferior y la aproximación superior, seguro van a estar todos, pero en la superior puede haber elementos que se me escapen de la propiedad que estoy pidiendo. Y después están los que están fuera de la aproximación superior, que esos no traen ningún problema. La notación que vamos a usar es la tradicional de la teoría de conjuntos borrosos, que es la aproximación inferior pongo la barrita abajo, aproximación superior pongo la barrita arriba. Fin de la teoría de conjuntos borrosos. Ok. Entonces, recordemos un poquito cómo se define, bueno, vamos ahí, dejemos los conjuntos borrosos, cómo se define o cómo hace Tarski para definir una semántica
para la lógica de primer orden. Bueno, primero que nada, para proposiciones puntuales, usa la lógica clásica. Vamos a hacer una salvedad en el lenguaje, ¿no? Tomemos un lenguaje de primer orden. En un lenguaje de primer orden, en principio, uno podría poner símbolos de función, símbolos de relación y los símbolos de igualdad. Bueno, vamos por la fácil. Consideremos simplemente un lenguaje de primer orden que solamente contiene símbolos de relación. No trabajamos la parte de símbolos de función y símbolos de igualdad, pero se trabajarían exactamente de la misma manera. No hay mucho que agregar. Así que vamos a considerar el caso sencillito en el que nuestro lenguaje de primer orden solamente tiene símbolos de relación. Ok, ¿qué hace uno para definir una semántica? Bueno, primero que nada, tomo un universo. Ok, tomo un universo y en ese universo, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que interpretar cada constante como un objeto, cada símbolo de relación como una relación en ese universo y no mucho más. Y esos van a darnos las fórmulas atómicas y con las fórmulas atómicas uno empieza a hacer la lógica de siempre y puede fabricarse fórmulas más complejas de manera recursiva y interpreta la verdad de esas fórmulas utilizando, bueno, la noción habitual de verdad para la conjunción, la disyunción, la negación. Y bueno, para los cuantificadores, digamos, R de X, existe R de X, es verdad si hay un X en el universo que cumple la relación R. Supongamos una relación unaria. Y para todo R de X es verdad si para todos los elementos del universo se cumple la relación X. Es decir, R de X es 1 para todos los elementos del universo, en el caso del para todo. Y el otro sería R de X, existe R de X, es verdadero si R de X es 1 para al menos algún elemento del universo. O sea, en un caso, hablando mal y pronto, estamos tomando el ínfimo de todos los R de X y en el otro caso, hablando mal y pronto, estamos tomando el supremo de todos los R de X. Cosa que podemos hacer porque tenemos dos valores de verdad. Bueno, ¿cuándo una fórmula sería verdadera? Una fórmula va a ser verdadera para cuando, para cualquier interpretación que tomemos de esa fórmula, es decir, cualquier asignación de posibles de universos, relaciones en ese universo, valores de la constante, la fórmula me queda verdadera. Ok. Es la noción habitual. Lo que vamos a hacer es imitar esa noción habitual, pero cambiando conjuntos por conjuntos aproximados. Primera observación. Bueno, esto se parece muchísimo a, por ejemplo, la presentación del Moscovakis. Voy a repetir punto por punto la presentación de la semántica para primer orden que da Moscovakis, cambiando pequeños detalles. Entonces, tengo, como decía hoy, un lenguaje de primer orden con símbolos de relación enearia. Ni siquiera vamos a pensar constantes, símbolos de relación enearia. Entonces, voy a decir que un par, un universo con una asignación de una relación en ese universo o en una potencia de ese universo para cada símbolo de relación eneario, voy a decir que eso es una L estructura. Definición de siempre. Notemos que si tenemos un graph set, la R sigma
o sigma de R, que es lo mismo, pero decidimos anotarla de esa manera, va a ser un subconjunto aproximado de la potencia, de la RAF potencia de ese RAF set. Ok, entonces, y ahora vamos a considerar vamos a tomar como una L estructura, entonces el RAF set, o sea, una L estructura, lo primero es Tarski. Ahora vamos a extender esto a un RAF set. Una RAF estructura o una L estructura aproximada va a ser simplemente una L estructura sobre un RAF set. Ok. Nada muy sorprendente. Recordemos que una interpretación es simplemente asignar valores a las variables, a las letras de variable del lenguaje, elementos del universo. Ok, vamos a usar la misma idea. Para asignar para tomar una función de asignación y agregársela a nuestra L estructura. Entonces vamos a obtener una L estructura aproximada, perdón, una L interpretación. Una L interpretación es simplemente, nuevamente, una L estructura y una forma de asociar a cada variable un elemento particular del universo. Vamos a usar la notación de siempre para indicar sustituyo un elemento particular por la variable. Y lo mismo para cambiar una función en una única coordenada. Exactamente igual que se hace para lógica clásica. Ok. Listo. Entonces tenemos todos los ingredientes para poder definir. Bueno, nos falta uno, nos falta justamente la lógica o el álgebra de valores de verdad para trabajar las proposiciones. Y claramente lo que vamos a tomar como valor de verdad de una fórmula o de la interpretación de una fórmula atómica va a ser lo obvio, ¿no? Va a valer 1 si, digamos, si ese elemento, la clase de ese elemento cualquier elemento de la clase de ese elemento cumple la relación. Va a valer un medio si hay elementos en la clase de ese elemento que cumplen la relación y otros que no la cumplen, y va a valer 0 si ningún elemento en la clase del elemento que estoy tomando cumple la relación. Vamos a interpretar la negación como la negación en el álgebra o en la DP álgebra de 3 elementos. Vamos a interpretar el D como el D en la DP álgebra de 3 elementos y vamos a interpretar la conjunción y la disyunción nuevamente como el ínfimo y el supremo en la DP álgebra de 3 elementos. Eso tiene perfecto sentido porque como dijimos antes, la lógica proposicional asociada a I de 3 es la lógica que se puede modelar mediante la DP álgebra de 3 elementos. Entonces, lo único que nos quedaría por determinar es cómo vamos a interpretar el para todo y cómo vamos a interpretar el existe. Bueno, vamos a interpretar el para todo de la manera habitual. Para todo x alfa va a ser entre todas las evaluaciones que cambien la coordenada o la aparición de la variable x adentro de alfa por la letra A para todas las A posibles,
de esas voy a tomar el mínimo. O sea que si alguna es 0, para todo x alfa va a ser 0. Y si todas son 1, va a ser 1. Si hay alguna que es un medio y todas las demás son más grandes, valdrá un medio. O sea, entonces me va a quedar tomando valores de verdad 0, un medio o 1. Depende de la interpretación que haya particular que esté tomada, perdón, no de la, sí, bueno, de la interpretación particular que haya tomado, en realidad de todas las interpretaciones que solamente difieren en el valor en x, utilizando las reglas anteriores. Y lo mismo para el existe. Basta con que una tenga valor un medio para que la evaluación de alfa me quede un medio, basta que una tenga valor 1 para que la evaluación de alfa, perdón, para que la evaluación del existe x tal que alfa me quede 1. Nuevamente, muy intuitivo, exactamente igual que uno haría si estuviese trabajando con lógica clásica. Ok, entonces una cosa que uno puede preguntarse, bueno, dimos una versión modal. ¿Cómo interpretamos la versión modal? Bueno, la versión modal todavía es más bonita de interpretar, porque ¿qué significa que es necesario que R de x1, R de x1, xn? Bueno, R de x1, xn va a ser, va a tener valor de verdad 1 si la interpretación está en la aproximación inferior. O sea, si cualquier elemento que esté en la clase de equivalencia de la fórmula f de x1, perdón, de la n-upla f de x1, f de xn, seguro cumple la propiedad de R. O sea, es necesario si seguro lo cumple. Bastante lingüísticamente suena bien. Y bueno, lo contrario de necesario, ¿qué significa que posiblemente lo cumpla? Bueno, vamos a tomar como posibilidad a la doble negación y algo es posible si hay al menos un elemento en la clase que lo cumple. Bastante coherente, si uno quiere, lingüísticamente con lo que estamos obteniendo de manera un poco más formal. Volviendo al ejemplo de los pollos, agarro un pollo negro y pregunto, ¿es macho? Bueno, sé que todos son machos, entonces seguro que el pollo es macho. Entonces, si R es macho y la interpretación me lo manda en un pollo negro, estoy seguro que es macho. Si hago lo mismo, pero con el no, y pregunto, o ahora, agarro uno de los que estaban en el medio, no me acuerdo si eran los marrones o los blancos, que hay machos y hay hembras. Agarro uno y pregunto, ¿es macho? Y ese que tengo en la mano no sé, pero puede ser que haya algún otro que sí lo sea. Entonces voy a decir, bueno, es posible que sea macho. La F lo que hace es agarro un pollo. Simplemente estiro la mano, agarro, cazo el primer pollo. Y digo, ¿es macho? Bueno, depende en la clase que me cayó el pollo que casé al voleo, voy a poder darle un valor de verdad al es posible o es seguro que cumpla con la propiedad P de ser macho. Ok. Bueno, vamos a poner un poquito de notación. La semántica es la semántica, dijimos, de que preserva valores de verdad, la que vamos a estar tomando. Ahí se nos perdió la gamma. Entonces supongamos que gamma es un conjunto de fórmulas y alfa es una fórmula. Vamos a decir que alfa se sigue semánticamente de gamma.
Así, para toda interpretación del lenguaje L, ocurre que la evaluación en esa interpretación de las fórmulas de gamma, bueno, si tomamos el mínimo de todos esos... agarramos las evaluaciones, evaluamos los valores en las fórmulas gamma. Si los valores de verdad de todas las fórmulas gamma se mantienen por debajo de b de alfa, entonces decimos que alfa se sigue de gamma. Si no, no, ya está. Es la misma idea intuitiva de antes. Si lo aplicamos a la lógica clásica con dos valores de verdad, esto colapsa en la noción de verdad de Tarski de siempre. Entonces, ¿cuál es la idea de esta charla? Bueno, básicamente es ver que la lógica que definimos mediante una semántica y la lógica con la que empezamos, que venía de ciertas consideraciones puramente sintácticas, son esencialmente la misma lógica. Ok, para eso vamos a pasar a través de un teorema de completud y correctitud que hemos probado en un trabajo anterior respecto de una semántica por modelos de Kripke, tipo Kripke. Entonces, por una cuestión de ser autocontenidos, vamos a recordar cómo es la semántica de Kripke para la lógica ID3. Entonces, nuevamente vamos a hacer todo el recorrido de la construcción de un modelo de Kripke. Tenemos una interpretación de Kripke, no es otra cosa que un poset junto con un universo, y acá una consideración importante es que estamos tomando modelos de Kripke con dominio constante. La verdad es que no sabemos qué pasa si tomamos modelos de Kripke con dominios no constantes. Entonces, tomamos el conjunto de mundos posibles. Como conjunto de mundos posibles vamos a tomar un conjunto con dos elementos. Siempre todos nuestros modelos de Kripke van a tener exactamente el mismo conjunto de mundos posibles, que es la cadenita de 2. Y por una razón que se va a ver más tarde, nos convenía poner uno abajo y un medio arriba. Vamos a tomar un universo que es el mismo para todos los mundos, y vamos está bien, acá estamos haciendo una asignación, ya estamos haciendo la asignación. En realidad, los modelos de Kripke de la lógica ID3 es simplemente eso. La cadena de 2, un universo y las interpretaciones adecuadas en ese universo que tienen, en ese modelo de Kripke de universo de dominio constante que tiene dos nodos. Ok. Ahora queremos asociar uno de esos modelos de Kripke a una interpretación aproximada como la que teníamos antes. ¿Qué vamos a tomar como universo? Vamos a bueno, como conjunto de mundos posibles vamos a tomar el de siempre. Como universo vamos a tomar las clases de equivalencia del universo de la interpretación aproximada. Y tenemos que decir cómo vamos a dar interpretaciones de las relaciones en esos universos en cada uno de los nodos. Bueno, obviamente, dar interpretaciones de una relación en un modelo de Kripke es dar una interpretación de la relación en cada nodo. Entonces tenemos que decir cómo vamos a interpretar en el nodo 1 y en el nodo 1 medio.
En el nodo 1 vamos a interpretar la relación como su aproximación inferior. Y en el nodo medio vamos a interpretar la relación como su aproximación superior. Las aproximaciones inferior y superior son relaciones en el sentido habitual. O sea, no son relaciones, no son conjuntos aproximados, son conjuntos lisos y llanos de ese universo. Entonces, nos va a quedar esto bien definido. ¿Y qué vamos a tomar como interpretación? Vamos a tomar como interpretación simplemente la interpretación que teníamos originalmente. Ok, entonces, si uno hace esta traducción de las interpretaciones, interpretaciones por conjuntos aproximados en los modelos de Kripke de ID3, resulta que esto efectivamente nos da un modelo de Kripke de ID3 y en el cual vale esta proposición. Una fórmula vale 1 en el modelo de Kripke para una fórmula vale 1 en la interpretación, sí y solo sí. En el nodo 1 está forzada la fórmula. Y una fórmula vale más de un medio en la interpretación, o sea, puede valer 1 o un medio, si y solo si la fórmula está forzada en el nodo de arriba. Entonces, transformamos de alguna manera la idea de que la evaluación de la fórmula sea 1 o sea un medio en si está forzada abajo o está forzada arriba en el modelo de Kripke. Ok, queremos volver. Ahora entonces tomemos un modelo de Kripke de ID3 y asociémosle una interpretación mediante modelos aproximados. Entonces, tomamos un modelo de Kripke, sabemos que un modelo de Kripke de ID3 nuevamente siempre tiene como conjunto de mundos posibles o como poset de mundos posibles la cadena de 2. Y vamos a definir entonces el universo de esa interpretación. La gracia es construirse un conjunto aproximado a partir de manera consistente, a partir de cada relación en el modelo de Kripke, en cada nodo. O sea, de las dos relaciones en el modelo de Kripke, usar esas dos relaciones para construirse en algún universo adecuadamente definido un conjunto aproximado, de modo tal que la vuelta nos vuelva a dar el mismo modelo de Kripke. Ok, entonces, este es el único truco, digamos, lo único ingenioso que tiene todo este trabajo. Cómo me construyo un universo adecuado y cómo para cada símbolo, para cada par de relaciones en el modelo de Kripke me construyo una relación aproximada en la interpretación, o en la L estructura en la cual estoy tomando la interpretación. Y cómo me construyo una interpretación de las variables adecuada. Ok, esas tres cosas debemos resolver. Primer problema, construyámonos un universo adecuado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a tomar dos copias del universo. Entonces, tomo como mi nuevo universo la unión disjunta de mi universo consigo mismo. Entonces, tengo dos copias disjuntas de mi universo. Necesito una relación de equivalencia. ¿Cuál sería la relación de equivalencia que voy a tomar? Y la relación de equivalencia, dos elementos están relacionados si son el mismo elemento visto en una copia y visto en la otra copia. O sea, el mismo elemento en cada copia está relacionado. Cada elemento en una copia está relacionado con sí mismo en la otra copia. O sea, lo único que hago es duplicar todo y tomo tantas clases de equivalencia como elementos tiene mi universo. Ok. Entonces necesito ahora tomarme una interpretación ahí. Bueno, entonces
elijo una de las dos copias y lo que hago es interpretar cada uno de mis elementos como la interpretación que tenía en el modelo de Kripke en la copia que corresponde. Ok, entonces me fabriqué una interpretación en el sentido habitual. Y ahora necesitamos interpretar las letras de predicado, de manera que me quede consistente todo. Bueno, entonces supongamos que tenemos, para simplificarlo, una letra unaria. Entonces necesitamos definir un conjunto aproximado sobre U'. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a decir que el par EX0, si el par EX0 pertenece a la, perdón, si X pertenece a la relación en el nodo de arriba, entonces seguro tenemos EX0. O sea, tenemos al menos uno, ese que seleccionamos, lo tenemos tiene la propiedad. ¿Y qué pasa si no sé si se satisface también en el nodo de abajo? Bueno, entonces también lo satisface el otro. Los van a satisfacer todos. Y si no lo satisface el de abajo, bueno, el de arriba es el único que quedó. Básicamente ese es todo el misterio. Pero ahora lo generalizamos a relaciones n-arias. Pero la idea es esa. Si se cumplen los dos nodos, tomamos un representante. Perdón, si se cumplen los dos nodos, se cumplen todos los representantes. Si se cumple solamente en el nodo de arriba, pero no en el nodo de abajo, entonces solamente se cumple en uno de los dos elementos de la clase. Fin del misterio. Ok, si uno hace eso, entonces puede ver que obtiene, primero que nada, una interpretación. Tiene todos los elementos de una interpretación, tiene una forma de asociar una relación a cada símbolo de relación, tiene una forma de asociar un elemento del universo a cada letra de variable. Entonces obtiene una interpretación aproximada que cumple esta propiedad extraña, que es esencialmente la misma que teníamos antes, exactamente la misma que teníamos antes en la proposición anterior. Ok, entonces juntemos estos dos resultados y básicamente lo que obtenemos es que la lógica dada por interpretaciones es exactamente la misma que la lógica dada por los modelos de Kripke. Y nosotros ya tenemos probado que la lógica dada por los modelos de Kripke es exactamente la lógica dada por la semántica, por la sintaxis que nos definió ID3. Bueno, por lo tanto, la lógica ID3 es correcta y completa respecto de los modelos de las semánticas por rough sets. Ok, esta es un poco la bibliografía que estuvimos citando. Y nada, muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, José Luis. ¿Alguien quiere? Espero que se haya entendido un poco, fue un poco caótica, pero bueno, espero que se hayan entendido por lo menos las ideas principales. La idea principal es muy sencilla. Cambie conjuntos por rough sets y esa es la lógica que va a obtener. Muy buena. ¿Alguien quiere comentar, preguntar algo? Sí, ¿qué tal? Bueno, muy bueno, buenísimo el trabajo, la verdad que me pareció muy interesante. Y justo estamos acá con Juan porque habíamos tenido una versión tuya de este trabajo que estaba en Archive, ¿puede ser? Del Claro, sí, año sí, tenemos una 26. versión en Archive que capaz que tiene algún errorcito de tipeo todavía, pero bueno. No, 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 está, digamos, bueno, y nosotros nos habíamos interesado por la lógica ID3. Y cuando vimos la semántica algebraica, pensamos que son las álgebras de Stone dobles
¿Mm? Son exactamente las álgebras de Stone doble, ¿no? Son las Stone doble Dobles regulares. regulares. Las Stone dobles regulares, ¿no es así? Regulares, exacto. Porque si le sacás la regularidad, te pueden quedar cosas que Hasta, tienen un nodo sí, arriba y un nodo abajo, pero pueden tener ruido en el medio. En sí, cambio, la regularidad va a forzar que tengan altura exacto. exactamente dos las representaciones. Bien, O bien, sea, esencialmente que el modelo de Kripke sea la cadenita de dos. bien, bien, Ahí está, digamos, todo el misterio. bien. El otro día, cuando Juan dio una charla acá, Sergio le dijo que las álgebras de Stone doble regulares eran las álgebras de Lukasevich trivalentes. Es Sí, así, ¿no? lo que pasa es que resultan funcionalmente completas. Ajá, Entonces podés empezar a pasar de una a otra sin ningún problema. bien, Tenemos otro articulito así también con resultados medio pavos, que es de las, ¿cómo es? Assume Guarantee Contracts Álgebras. Álgebras de contratos, de asunciones y garantías. Que básicamente trabajamos con esas cosas porque nos dimos cuenta que algo que aparecía en unos artículos de informática son esencialmente elementos de la variedad de esta variedad. claro, está bien. Y ahí aparecen un montón de operaciones raras. Esta gente le enchufa 20 millones de operaciones raras que te lo pueden hacer parecer un álgebra de Gödel trivaluada, un álgebra de Lukasiewicz trivaluada. Lo Bien, que pasa es que justamente uno puede reescribir todas estas operaciones. Digamos, si uno tiene suficiente. No son completas, perdón. Lo que dije es una mentira. Pero si vos agregás el centro, o sea, le agregás una constante nueva ujú, con propiedades más o menos, propiedades muy sencillas, esencialmente es que hay otra involución que la deja quieta. Hay varias formas de caracterizarla, pero uno puede, una constante definible, entonces te queda funcionalmente completa. ajá, Te podés escribir lo que quieras ahí. Y estas bien, estructuras que agarraban los informáticos tenían el centro. claro, Entonces, está nada, bien, dale la estructura que quieras que va a funcionar, algebraica que quieras que va a funcionar bien. claro. Siempre trivaluadas, pero entre todas las trivaluadas que salen. Bien, porque acá en las álgebras Stone doble regulares, entonces, que es Sí, ID3, la versión proposicional de ID3, digamos, lo pregunto porque la verdad que no lo tengo bien en claro, coincide con la lógica de Lukasevich trivalente, coincide con la porque, trivalente. Creo que sí se puede definir la implicación de Lukasiewicz, pero no sé si no necesitas la constante extra que te estoy diciendo. ajá, Me está parece bien, que necesitas una constante extra. está bien, Lo que sin lugar a dudas es Gödel con pseudo complemento dual. ajá, eso sí, Si seguro, vos partiendo de Gödel con pseudo complemento dual llegás a Lukasiewicz evaluado, ya está. Pero claro, me parece que falta un ajuste de tuerca, que no, bien. no creo que pueda llegar. Bien, bueno, estamos interesados en eso, así que Pero agrega una constante nueva que se define de manera natural ujú, y ahí te fabricas lo que quieras. está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, muchas gracias. Pegale una ojeada a ese que te estoy diciendo. También está en el Hive. Bueno, bueno, dale. Lo Ahí tenés está más o menos citado las ahí en cuentas hechas y tu, las traducciones. bien, lo Por ahí tenés toda la primera citado. parte no interesa para nada, porque es todo Ujú, un barullo de comparación con unas cosas que les interesaban a estos informáticos y nada más. claro, Pero está bien, la última sección por ahí te resulta interesante. perfecto, perfecto, dale, dale, muchas gracias. No, por favor. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, comentario más?
Bueno, entonces cerramos acá el seminario. Muchas gracias por haber participado. Ya entramos en receso invernal y dejamos de reunirnos así quincenalmente o semanalmente. Y vamos a hacer charlas si alguien se ofrece. Por ejemplo, Sergio dijo que tenía ganas de hablar, entonces en ese caso abriremos el espacio para que hable Sergio, para que hable quien quiera y la difundimos. No, al Perfecto. contrario, muchas gracias a ustedes por haber